La huella oculta de Sefaraz en Córdoba ya no lo está tanto gracias a una exposición organizada en el marco de la celebración del 7º centenario de la sinagoga. Bajo el título Sefaraz oculto, testimonios de un desencuentro, el Archivo Histórico Provincial que gestiona la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la ciudadanía y de los investigadores alrededor de medio centenar de documentos, algunos originales y otros reproducciones de gran valor histórico. El sefarad oculto, la palabra sefarad oculto decimos porque, claro, está el sefarad que se habla, el de los judíos, el que termina en 1492, pero en realidad las raíces de sefarad, lo que es las tradiciones, del modo de vida, quedó en esas personas que se convirtieron y que fueron cristianas en adelante, pero tenían unos modos de vida, unas comidas, una forma de vivir. Y eso se transmitió, está dentro de nosotros, porque está en nuestros genes, digamos. Se ha estudiado y una parte de nosotros tiene ese componente, ¿no? Y forma parte de nuestra tradición. De hecho, se menciona en la literatura cosas que proceden de la... Por eso le llamamos sefarad oculto, porque es el sefarad que... Siempre se habla de los sefarditas que salieron, los que se fueron al norte de África, a Portugal, después de Portugal, lo que llaman la diáspora, ¿no? Salieron a Holanda, bueno, que recordaban Sefarad y su casa y la tradición, ¿no? Que tenían la llave de la casa que habían dejado. Porque hay unos sefarditas que se quedaron y que yo creo que asumieron, se integraron en la comunidad cristiana, pero parte de sus tradiciones también la incorporaron. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de diciembre en la sede del Archivo Histórico Provincial, ubicada en la calle Pompeyos, junto a la Plaza de la Compañía, contiene en 8 vitrinas documentos propios de esta institución, 2 préstamos de la Casa Sefarad y la reproducción de documentos del archivo de la Catedral. Algunos de ellos guardan un gran valor. En concreto, la exposición refleja la vida de los judíos y de los conversos de Córdoba a través de escritos notariales de la Inquisición, entre otros, que datan de los siglos XIV al XVIII. Sin embargo, estos archivos no solo muestran los desencuentros, que fueron muchos, de esta comunidad en Córdoba, sino también sus éxitos, sus relaciones comerciales y hasta sus amistades, una parte de la historia que no todos conocen. Refleja la vida de los judíos cordobeses hasta su expulsión, prácticamente su expulsión, y luego qué pasó con los judíos que se quedaron, los que se convirtieron y decidieron no marcharse, prefirieron quedarse en su hogar y en su país, a conservar su religión y sus tradiciones. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dificultades tuvieron? Contamos un poco qué problemas tuvieron con la Inquisición y también los éxitos, no solamente las dificultades, cómo prosperaron y cómo medraron y llegaron a altas cotas de poder y de riqueza, ¿no? Algunos de ellos. Unos de los documentos que más sorprenden de la exposición son los que relatan el incidente de la Cruz del Rastro, que acabó desembocando en una oleada de robos y violencia hacia los conversos. En el transcurso de una procesión de la por entonces recién creada Hermandad de la Caridad, una niña vertió agua desde un balcón de casa de un converso al paso de la Virgen cerca de la Cruz del Rastro. Un herrero llamado Alfonso Rodríguez, miembro de la comitiva, increpó a los conversos, los acusó de menosprecio a la religión cristiana y movilizó al pueblo, que cada vez más exaltado se dirigió a incendiar sus casas. Se está viendo un poco la vida cotidiana, porque los protocolos lo que reflejan es la vida cotidiana, pero no solamente, o sea, las relaciones entre las comunidades, los problemas. También hay documentos de la Inquisición, documentos sobre los procesos, los autos judiciales, todo este tipo de las limpiezas de sangre, y luego, bueno, me gustaría destacar algún documento muy interesante sobre algún suceso en concreto que en la vida de los conversos, que fue los ataques que sufrieron a raíz de lo que pasó en la Cruz del Rastro, ¿no? Yo creo que muchos cordobeses conocen el caso, que hubo se tiró agua cayó
que quizá por descuido en una imagen que estaba en procesión, y eso generó ataques contra toda la comunidad conversa de Córdoba, que sufrieron bastante, muertes y saqueos. Algunos de ellos decidieron marcharse, y es curioso, también tenemos documentos sobre ese tema. Se marcharon a Gibraltar y repoblaron Gibraltar en aquella época. Exposiciones como esta reivindican la función de los archivos no solo como guardador de documentos, sino como servidor a la ciudadanía para su consulta y utilización para su uso civil, y también para poder estudiar e interpretar el pasado a través del patrimonio documental que custodian los archivos. Además de investigadores e historiadores, cualquier persona a título individual puede acudir al Archivo Histórico Provincial que gestiona la Junta en Córdoba para demandar cualquier tipo de información sobre su vivienda, para conocer su árbol genealógico, para consultar documentos notariales, turísticos, judiciales y hasta de la Hacienda de la provincia. Hay muchas líneas de investigación. Está la investigación... Concretamente, es la línea de investigación de Converso y tal, es una de las líneas que siguen en la universidad. Los departamentos de la universidad están con distintos trabajos sobre este tema, ya sea con conversos, también con moriscos. Hay investigaciones sobre los conventos de Córdoba, hay otras líneas de investigación sobre ese tema, también interesantes. Cuando digo Córdoba no digo solo la ciudad, también digo la provincia, porque este es un archivo provincial, ¿no? Entonces tiene documentación de toda la provincia. Bueno, y luego hay mucha investigación genealógica. Eso no es académica, es más bien personal, ¿no? Pero es una de las líneas de investigación que ahora hay muchas personas que quieren hacer sus árboles o están investigando sus familias y consiguen remontarse bastante, ¿no? Es curioso. Sin embargo, el que acuda al fondo del Archivo Histórico Provincial, que cuenta con unos 5.000 metros lineales de documentos, ha de saber que la información no está elaborada. Lo que este edificio alberga es la documentación primaria, por lo que se ha de contar con un mínimo de datos para comenzar a investigar, aunque en cualquier caso los trabajadores del archivo sirven de guías en muchos de los casos. Hay personas que no saben si pueden encontrar información y cómo buscar esa información, porque hay que dejar claro, cuando decimos que aquí está la historia, que se puede investigar la historia, que no está como en un libro. Tú no puedes ver aquí las cosas como si vas a la biblioteca y encuentras... Las cosas están sin elaborar, tú tienes que buscarlas, entonces no es tan fácil y necesitas guía, necesitas que te digan cómo buscarlo, qué índice, qué método tienes que usar para buscarlo, qué datos tienes que... Porque si estás buscando datos de tu familia no puedes ir diciendo yo soy de esta familia, quiero encontrar algo, tienes que saber en qué época nacieron, cuándo murieron, cuándo pudieron testar, en qué ciudad estaban viviendo, si esa ciudad tenían... precisar un poco la información para acotar la búsqueda. Los trabajadores del archivo reciben peticiones de ayuda a través del correo electrónico, del teléfono o a través del Facebook. La directora de esta institución, Alicia Córdoba, anima a todos a perder el miedo a acudir al archivo provincial en busca de la información que necesiten encontrar. Estamos abiertos a todos, que cada vez queremos que más cordobeses nos conozcan, ya sea por las actividades que hacemos y que tenemos programadas para el año que viene o para otro año, como porque vengan a ver nuestros documentos y quieran hacer investigación, que no tengan miedo, que algunas personas vienen con mucho miedo al principio, no saben cómo se van a recibir en el archivo, parece que somos así como muy elitistas y no es así, aquí vienen personas de todo tipo. Entre las funciones más importantes de los archiveros se encuentran, más que restaurar los documentos que les llegan, conservarlos y mantenerlos para que perduren en el tiempo. Lo principal es recibir la documentación, prepararla, organizarla, instalarla, describirla y servirla, o sea, servirla a todo el que la necesite. Organizarla porque, bueno, primero recibirla y custodiarla. Lo que me dices de restaurar, sí, pero sobre todo conservar, más que restaurar, porque puedes restaurar una mínima parte de lo que tienes, ¿no?
pero conservar y preservar lo que en buenas condiciones los documentos, eso es lo principal. La directora del Archivo Provincial, Alicia Córdoba, es consciente de que con el tiempo estas labores se irán realizando de forma diferente, pues los formatos de los documentos van cambiando. En la actualidad se está dejando de lado al documento en papel por otro digitalizado o informatizado. El Archivo Histórico Provincial es una institución pública de carácter administrativo y cultural que tiene como finalidad reunir, conservar y difundir los fondos y colecciones producidos por la Administración Pública Estatal y Autonómica en el ámbito de la provincia de Córdoba. El Archivo Provincial se crea por orden ministerial de 17 de julio de 1946. 18 años después se alquiló un inmueble para albergar de forma provisional la documentación, hasta que a finales de la década de los 70 se decide su ubicación actual en la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, junto a la casa barroca de la calle Pompeyos y a la capilla anesa Nuestra Señora de la Concepción, conocida más por la capilla de los escribanos, que es donde se encuentra instalada la exposición sobre Sefaraz Oculto. Las obras de adaptación se iniciaron en noviembre de 1980 y finalmente se inauguró 4 años más tarde.